Dios les bendiga, amado público, amado hermano, amigo, siervo que nos sintonizas en esta mañana, en este canal 38, que es una bendición, aquí en Unidos, en el amor de Cristo. Damos gracias a Dios por este momento y este privilegio que nos da de estar una vez más con ustedes para exponer la bendita palabra del Señor. Mi nombre es el pastor Jorge Stickler, de la Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Fuego, de los ministerios Llamada Final en Ciudad Juárez. Estamos ubicados allí en la colonia Partido Romero, en el número 354, calle Anáhuac. Y nuestros servicios son los domingos a las 11:30 de la mañana, por si tú gustas un día visitarnos o no tienes un lugar donde congregarnos. Y en esta mañana pues queremos invitarte a que te quedes, a que veas este programa que va a ser de mucha bendición. Hoy vamos a tomar un tema muy importante que se titula Restaurando el corazón de un servidor. Y bueno, pues conmigo está un amigo y un hermano en Cristo que me acompaña en esta milicia de la palabra de Dios, y quiero que él se presente. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Manuel Segovia. Yo vengo de la iglesia Llamamiento de Dios, que está en 1215 Kessler. Para mí es algo muy bonito estar una vez más con ustedes, hablando de la palabra aquí junto con el pastor. Es un privilegio muy grande que tenemos en esta mañana para poder ser útiles, para ser vasos, que usted reciba una palabra de bendición y que se goce junto con nosotros en la palabra que trae nuestro pastor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, si está ahí en casita, saque su cuaderno, saque su pluma. Vamos a dar una revelación que Dios nos dio, y digo revelación porque hay unos nombres que nos revelan en realidad la restauración de un servidor. Y si gusta apuntar ahorita las citas que vayamos dando y estar allí gozándose juntamente con nosotros, llámele a alguien, invítelo si alguien necesita de una palabra de Dios. Llámele, dígale, allí está un programa y allí Dios está hablando a través de estos siervos. Y le invitamos a que no se despegue de su televisor para que usted se deleite en este programa. Pero bueno, para nuestro tema de hoy, hermanos, que es un tema diferente al que estamos tocando en otros programas, hoy va a ser la restauración de un servidor, y nuestra base bíblica, hermanos, estaría ahí en Proverbios 23-26, y es un texto donde el Señor llamó mucho mi atención, y dice Proverbios 23-26, dame, hijo, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Esta versión dice deleiten en mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Otra versión dice y que tus ojos vean por mis caminos. Entonces, cuando leemos esta escritura, nosotros podemos ver algo bien tremendo que el Señor nos está hablando a través de este versículo pequeño pero grandioso, donde la escritura nos enfatiza y nos enfoca nuestro corazón a que el Señor está pidiendo, amado amigo, amado hermano, siervo, nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de entregar ese corazón, porque el que nos lo está pidiendo es Jesús. Pero el resultado de dar ese corazón al Señor, porque Él lo pide, allí dice, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura de la palabra de Dios, amados hermanos, amigos, podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué el Señor pide nuestro corazón? Bueno, primeramente debo decirle o hacerle saber que el corazón es un mundo lleno de conflictos y de variaciones, que es en donde nuestra vida se desequilibra o se puede equilibrar en los propósitos de Dios. Lamentablemente hoy en estos tiempos estamos viviendo una época donde
le hacemos más caso a nuestro corazón que a Dios. Porque fíjese que hay una escritura, y quiero ir a esa escritura en Mateo capítulo 15, y esa escritura dice, hermanos, de la siguiente manera, en Mateo 15, 17. Y fíjese, y Dios pide nuestro corazón. ¿Y por qué lo pide? Porque ese corazón está lleno de conflictos. Y dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos y falsos testimonios y calumnias. En el verso 20 nos dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces fíjese qué tremendo es que cómo el Señor sabe que nuestros corazones se contaminan. Y una contaminación es una infección que tiende a agravarse dentro de nosotros. Eso es el resultado de una sociedad, hermanos, disfuncional, de que el corazón del hombre está contaminado. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice Santiago, sino del corazón del hombre. Entonces, tiene razón el Señor en decirnos, hijo mío, dame tu corazón. Y miren, o deleites en sus ojos por mis caminos. El problema es, amados hermanos, amigos, es que hoy en día estamos viendo, quizás, no quiero meterme en esto muy profundo, pero un cristianismo donde no se está deleitando muchos servidores en lo que hacen para el Señor, principalmente porque no se tiene la conciencia que lo que se hace de hecho o de palabra, hermanos, es para el Señor. Entonces, cuando el corazón de un servidor no está en las manos del Señor, se tiende a cometer tantos errores y se tiende a tomar tantas malas decisiones y se tiende a manifestar tanto pecado que el Señor está diciendo, hijo mío, dame tu corazón y empiézate a deleitar en mis caminos. Lo más triste que uno puede ver en una iglesia es una persona llena de amargura, de conflictos, de problemas, una persona que sirve a Dios, pero que llega triste y se va triste, que llega descontento y se sigue yendo descontento, se llega a estar en la iglesia insatisfecho, como si Dios no estuviera en ese lugar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestro corazón se deleite en sus caminos y que nosotros, hermanos, al deleitarnos en sus caminos, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Sí, amén. Porque muchas veces no nos concede las peticiones de nuestro corazón, principalmente porque lo que dije, que el corazón es un mundo lleno de conflictos, lleno de problemas, lleno de desvariaciones. Y fíjese, Jeremías capítulo 17, verso 5, dice, así dice el Señor, hay una maldición que dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de su carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Lastimosamente, estamos viviendo en un tiempo donde la gente se deja llevar por los impulsos de su corazón. Y dejarse llevar por los impulsos de su corazón es dejarse llevar por sus sentimientos. Entonces, el Señor jamás nos llamó, amados amigos, hermanos, a caminar por sentimientos o por el alma, por ser almáticos, sino que nos llamó a caminar por el Espíritu. Es decir, que yo no puedo, como un servidor, un ministro de Dios, yo no puedo tomar mis decisiones conforme a lo que yo traigo en mi corazón, sino conforme a lo que el Espíritu Santo informa a mi subconsciente, a mi consciente, a lo que informa a mi espíritu. Y de allí yo puedo proceder a tomar decisiones. Por eso vemos hoy en día gente trasladándose de iglesia en iglesia, cambiando de una congregación a otra,
hablando mal de sus líderes, hablando mal de sus hermanos, hablando mal hasta de su propia familia. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de tantas cosas, de tantos problemas y de tantos conflictos, que está contaminado ese corazón. Y fíjese que ese es un problema por el cual la gente no se desarrolla y no llega al punto que Dios quiere que lleguen, al propósito. Se desvían de los propósitos de Dios. Amén, hermano Meni. Amén, amén. ¿Qué nos puede compartir usted de esto? Yo traigo algo respecto a lo que usted está comentando, pastor. Amén. Dice que el corazón es sinónimo de persona. Amén. Que cómo es el corazón del hombre, nuestro pastor ya lo dijo, es contrario al corazón de Dios. El corazón del hombre es arrogante, es duro, es rebelde, es egoísta y engañoso, entre otros muchos defectos que nuestro pastor ya lo comentó. Pero veamos cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es manso y humilde. Amén. Y lleno de amor. Gloria a Dios. ¿Por qué tanto interés, hermanos, en que nuestro Dios quiere que nuestro corazón sea conforme a Él? Dios no puede comunicarse con un corazón natural, y al que no lo tiene adentro de él lo es contrario a lo que hay en el corazón de Dios. Por eso es importante la necesidad de cambiar nuestro corazón para que Dios pueda usarnos en lo que Él nos ha llamado, cualquiera que sea, si eres ujier, si eres predicador, pero tenemos que estar conforme al corazón de Él. Como dice el pastor, nuestro pastor es nuestro hermano pastor, que es bien importante el Espíritu Santo para que Dios tenga esa comunicación directa con nosotros. A pesar de que el corazón de Israel es el prototipo del corazón de todo género humano, a pesar de los milagros y de la misericordia de Dios con ellos, al final ellos siempre se volvían a la idolatría. Y es su pueblo Israel. Y aún así ellos, viendo tanto milagro, tanta misericordia, y aún así ellos volvían atrás, porque aunque habían sido físicamente liberados de la esclavitud de Egipto, pero su corazón seguía cautivo allá. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros también, de no parecernos al pueblo de Israel, y no nomás al pueblo de Israel, incluso vemos varios hermanos que podemos caer en esa situación. Amén, pastor. Amén. Amén. Pues mire, allí está la opinión de nuestro hermano, tan interesante, ¿verdad? Me gozo con mi hermano. Y algo me captó la atención de lo que él dijo, es que el Señor no puede comunicarse con un corazón lleno de tantas cosas. Sí, por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. El propósito de pedirte el corazón como un servidor es porque el Señor en su palabra dice, amados hermanos, en el Salmo 24, fíjese, dice allí algo bien tremendo. Dice, bueno, vamos a leer del verso 1, Salmo 24, 1 hasta el 3 y 4. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y Él la sentó sobre los ríos. Pero en el verso 3 hay una pregunta que surge y dice, ¿quién? Allí dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Allí dice, el de manos limpias y corazón puro, y el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Mire qué tremendo. Sí, amén, amén. Porque entonces es importante, hermanos, entender que para Dios nuestro corazón es una importancia, y estamos hablando no meramente del corazón físico, porque usted pensará que el corazón es el que le está diciendo al Señor. No, en unas versiones el corazón lo determina como el alma. Como el alma, o sea, el centro de donde se radican las cosas. Ahora, físicamente, si su corazón deja de funcionar, es el motor de su vida. En lo espiritual también, cuando su corazón se contamina, cuando su corazón desfallece, hablando en el espíritu, es cuando vienen estos conflictos. Ahora, subir al monte santo, dice que los de corazón limpio, los de manos limpias, corazón puro, los que no han elevado su mentalidad a una falsedad. Entonces, fíjese,
Hermanos, las escrituras muestran que el corazón del hombre es engañoso Sí, y que, que no hay remedio, que el hombre no puede cambiar su corazón. Entonces, hoy tenemos en las iglesias tanto servidor lleno de tanta amargura, de tanta altivez, de soberbia, de jactancia, de tristeza, de aflicción, de tribulación, de aflicciones, de tantas cosas, de problemas. Y bueno, todos tenemos problemas, pero aquí el Señor nos está diciendo el remedio para que nosotros podamos ser restaurados y servir con corazones puros al Señor, de ser de corazones transparentes, como decía mi hermano Segovia, como el rey David, que decía que era conforme al corazón del Señor. No que fuera igual su corazón, sino, oiga esto, la palabra conforme quiere decir que era de satisfacción a la presencia de Dios, que Dios se agradaba de ese hombre, aunque tenía fallas, aunque tenía dificultades, aunque cometió pecado, aunque cometió, hermanos, fornicación, cometió homicidio, derramó mucha sangre, pero había algo que le encantaba, algo que a Dios le satisfacía del corazón de David. ¿Sabe qué era? Que el corazón de David se lo sacaba y se lo daba en las manos al Señor. No le ocultaba nada. Todo venía en lo íntimo. Le decía, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Dónde está lo íntimo? En lo más profundo de tu corazón. Allí es donde Dios quiere hoy hablarte. Ahí es donde Dios quiere trabajar contigo. Tú que sirves quizás, tú que estás en una iglesia y estás entre dos pensamientos, que si te vas y te quedas, que si sirves o no sirves. Yo quiero decirte, entrégale tu corazón al Señor esta mañana. Quizás, amada persona, amigo que nos estás viendo, quizás tú también necesites entregar ese corazón al Señor para que tu vida dé un giro, dé un cambio y tú de veras puedas sentir una satisfacción en el Señor. Porque fíjese que en Jeremías capítulo 24, verso 4, dice de la siguiente manera: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Verso 6, 24:6 de Jeremías, porque pondré, escuche, mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. ¡Wow! Qué tremendo, mis amados hermanos, porque ¿quién da el corazón? ¿Quién cambia el corazón? Dice, yo les quitaré ese corazón de piedra y les daré uno de carne, uno de verdad, un corazón que tenga al Señor, un corazón que pueda obedecer al Señor, un corazón que verdaderamente ese corazón ayuda a transformar nuestra mentalidad. Hermanos, yo le pregunto hoy, ¿cuántas veces hemos ido nosotros al altar, hermanos, con un corazón lleno de tantas cosas, tantos conflictos, hermanos? Quizás con un corazón, hermanos, dolido, un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de coraje, un corazón lleno de resentimiento. Y vamos al altar, lloramos y nos levantamos y nos volvemos a llevar ese corazón lleno de tantos conflictos y tantas adversidades. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Y en otro versículo dice que el viejo pacto estaba escrito en las tablas de piedra y el nuevo pacto estaba escrito en tablas que son corazones de carne. Nos recuerda Ezequiel 36. Amén. También dice Pablo que aunque el primero era un ministerio de muerte, los hijos de Israel no podrían ver el rostro de Moisés por causa de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tendremos el corazón en estos momentos, hermanos? ¿Cómo nos desenvolvemos en nuestras iglesias? ¿Cómo servimos? ¿Qué tanto entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Nos ha revelado el Señor lo que quiere hacer con nosotros, el ministerio que te ha dado? ¿O seguimos batallando con nosotros mismos? Es muy diferente entender que lo que le vas a dar al Señor,
Porque muchos hermanos entendemos que le estamos sirviendo a la iglesia, al pastor, y no es así. Todo debe ser derecho, todo debe ser dirigido hacia Dios, porque estás de frente a Él. El pastor es el siervo que te va dirigiendo, que te va dando la palabra, pero la responsabilidad de uno es abrir tu corazón ante el Señor y que dejar que el Señor maneje tu vida y que sea el Espíritu Santo que te revele todas las situaciones que están alrededor tuya para que tú recibas lo bueno y deseches lo malo. Entonces debemos de tener un corazón como el de David, que David cada vez que pecaba, él se arrepentía, pero se lo entregaba verdaderamente, sin esconder nada, porque como decía nuestro pastor ahorita, Dios sabe nuestros corazones en lo más íntimo, entonces es muy difícil que le queramos ocultar algo al Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar eso, lo que David hacía. Él entregaba su corazón, pecaba, porque todos, no hay un hombre que sea justo, solamente Jesús es el único que ha sido aquí en este mundo. Y nosotros somos pecadores, pero debemos entender que cuando tienes una intimidad con el Señor te va a levantar y te va a dar lo que tú necesitas, pero te va a dar lo necesario, no lo que tú pidas. Porque entendemos que Dios nos va dando conforme a nuestro corazón va creciendo. Entre más el Señor va creciendo en nosotros y nosotros vamos menguando, es cuando el Señor se va agradando y te va dando lo que tú necesitas. Amén, hermano. Amén. Y fíjese que me recordaba mientras que platicaba eso, hermano, hay un pasaje en Lucas capítulo 9, verso 51. En una ocasión el Señor dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y dice que cuando los discípulos vieron eso, dice que entraron en una aldea de los samaritanos, y recordemos que los samaritanos y los judíos no tenían comunión, no tenían nada en común. Entonces dice que los trataron mal a los discípulos, hablando de los servidores. Y los servidores, en su ira, en su enojo, porque eso es lo que se manifiesta cuando un corazón no está en las manos del Señor. Estamos llenos de ira, de enojo, de rencores, de venganza. Ellos en esa venganza le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos traer fuego del cielo y consuma a estos? El Señor dice que los reprendió. Óigalo bien, los reprendió. Y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. Entonces, qué importante es el corazón de un servidor que esté restaurado, que pueda tener un entendimiento de lo que verdaderamente se trata el evangelio. Porque el servidor no es el mayor, porque fíjese que hay una escritura también ahí en Mateo donde leímos en unos versículos anteriores, tenían un conflicto de quién era el mayor, si el que servía o el que se sentaba a la mesa. Entonces esas cosas nos enseñan una inmadurez, nos enseñan, amados hermanos, que verdaderamente nosotros, ¿por qué razón el Señor nos pide el corazón? Porque tenemos tantas cosas y tantas cosas que se manifiestan. Imagínense, la gente se ríe cuando digo, cuando los ujieres están en las puertas con caras de sargentos mal pagados, ¿verdad? Se ríen, pero no lo digo para ofender, es que uno debe deleitarse. Sí, amén. No hay deleite, hermano Meni, en los caminos del Señor. Y eso es una tristeza, porque, hermanos, estamos en los tiempos finales, es donde más nos debemos deleitar en servirle al Señor. Sin embargo, fíjese que hay una manifestación, hermanos, tan terrible que hay corazones llenos de rencor, de envidia, de coraje, de crítica, de soberbia, de altivez, de indiferencia, de orgullo, de celos, hermano, celos entre los servidores. Así es. Murmuraciones. Eso no debe de estar. Eso no debe. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque eso es lo que estamos viendo. Qué triste. Yo decía el domingo pasado, digo, que una persona que habla mal de otra no está hablando mal, no está descubriendo lo malo que es la otra, sino está descubriendo lo malo que hay dentro de su propio corazón. Sí, así es. Está manifestando lo que hay, la contaminación que hay dentro de esa persona. Y por eso nunca llegan a ser unos servidores con excelencia. Porque todo servidor tiene procesos, es oyente, creyente, discípulo, servidor. Entonces tenemos que nosotros ir procesándonos de nivel en nivel
Pero que Dios, cada vez que nosotros nos reunamos o que cada vez que andemos en los caminos de Dios, como dice, hijo mío, dame tu corazón. Y entonces el resultado de darle el corazón al Señor es que tus ojos se deleiten en los caminos del Señor. Que todo lo que tú hagas, de hecho, palabras, sea un deleite para ti. Como esto es un deleite, hermanos, para mí es un privilegio. Venir y compartir es una maravilla. Poder hablarle a una persona de Cristo es un deleite. Despertar en las mañanas con un salmo, con una alabanza o ir a orar, es un deleite para mí. Por eso dice el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No es posible que nosotros seamos creyentes y no haya deleite en nuestros caminos, que siempre estemos con esa apariencia de religiosidad, de fariseísmo, de legalidad, de dureza, de amargura, de altivez, de soberbia, de celos, de murmuración. Una contaminación terrible que va a acabar con tu servicio, va a acabar con tu camino, porque no te estás deleitando en los caminos del Señor. Dios quiere que todo lo que tú hagas te deleites, aún se levante quien se levante contra ti. Quiero decirte esto que a veces, pues yo trabajo en la construcción, hay patrones, hay supervisores que se levantan contra mí y a veces, no crea, pues es duro aguantarse, comerse el coraje, pero por deleite al Señor hay que dar testimonio y de veras gozarnos de que hay esas luchas, de que hay esas pruebas, porque entonces sabemos que nuestro corazón está en las manos del Señor y estamos en el mejor alfarero. Él es el alfarero, el barro, y somos tú y yo. Él hace como Él quiere con nosotros, porque Él tiene propósitos determinados para nuestra vida. Él tiene una formación, Él tiene formas como trabajarnos. Y esta es una forma de que nosotros le entreguemos nuestro corazón al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios con un corazón lleno de tantas cosas? Hermanos, porque esto es las consecuencias, como le dijo, de las batallas internas de los servidores. Y esto debe dejar, hermanos, ver que hermanos, en realidad nosotros no estamos sirviendo, como dijo nuestro hermano Segovia, al hombre, sino a Dios. Así es. Y que todo lo que hagamos nosotros, de hecho, palabra, sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a una pausa de un video musical. No se vaya, quédese con nosotros. Este tema está interesante. Amén. Llámele a alguien, llámele a un servidor, quizás alguien que se ha retirado, para que siga acompañándonos. Dios te bendiga. Volvemos en unos minutos. Bendiciones, pues aquí estamos una vez más, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Y aquí está su hermano y amigo Jorge Stickler, pastor de la Iglesia Tabernáculo de Fuego de los Ministerios Llamada Final, Ciudad Juárez. Estamos aquí compartiendo una palabra de poder, una palabra que restaurará el corazón de un servidor. Y con nosotros pues está nuestro hermano Manuel Segovia también, nos está acompañando aquí. Es una bendición, hermano, es un placer tenerlo con nosotros también. Y bueno, y continuamos con el tema que estamos tocando. Si usted tuvo tiempo, llámele a alguien y cuéntele lo que estamos compartiendo, porque la palabra es edificante, la palabra es poderosa, que puede transformar tu vida. Quizás esta palabra sea para ti. Este es el día que Dios ha hecho para ti. No te despegues del televisor, no te despegues de esta programación, porque seguro Dios estará hablando a tu vida. Entonces, estábamos hablando un poquito del conflicto del corazón, ¿verdad? Que necesita estar en las manos del Señor. Cuando nuestro corazón está desenfocado de los propósitos de Dios, es cuando manifestamos inconformidad y nos olvidamos de lo que en verdad Dios nos ha prometido y lo que nosotros también le hemos prometido a Dios. Muchas de las veces le hacemos promesas a Dios que nunca llegamos a cumplir, y se nos olvida lo que en realidad somos en Dios y para qué me llamó Dios. Y por olvidarnos lo que somos y para qué nos llamó Dios, es cuando nosotros le quitamos ese corazón a Dios de sus manos. Y qué triste es eso, porque eso nos deja, hermanos,
no nos permite más bien prosperar, no nos permite caminar con Dios y no, nos tiene donde mismo nos estanca sin servir, si estamos criticando a los que están sirviendo, estamos enojados con los que están sirviendo, murmuramos de otros y manifestamos esa inconformidad terrible. Por eso, iglesia amada de Cristo, es un llamado al Señor. Volvamos nuestro corazón al Señor con toda sinceridad. Nosotros debemos de ser conscientes de que Dios sí mira nuestro corazón con lo que cómo nosotros servimos, cómo nosotros damos, porque más bienaventurado es dar que estar recibiendo. Que nuestra vida sea predispuesta a estar dando en lugar de estar recibiendo nomás, porque hay quienes solo quieren recibir y no quieren dar. Y ser servidor del Señor es un privilegio maravilloso, es un don, es una gracia que el Señor ha derramado en ti. Y eso debe de brillar, debes de permitirle al Señor que pula tu vida como un diamante en bruto y lo deje como un diamante precioso para que tú vayas en el anillo de la mano de Dios. Amén, hermanos. Sí, amén, amén. Yo creo que usted tiene algo más que compartirnos. Por favor, compártanos. Sí, claro. Yo tengo 8 puntos que se refiere a lo que es un líder. Vamos a empezar con el número 1. Son 7, 8 puntos. Dice, un verdadero líder no es el que mejor dirige, es el que mejor sirve. Número 2, un verdadero líder no es el que mejor ordena, es el que mejor obedece. El número 3, un verdadero líder no es el mejor que predica, es el que mejor vive lo que predica. El número 4 es, un verdadero líder no es el que más recibe, es el que más da. Un verdadero líder no es una posición, es una vocación. Un verdadero líder no es el que todo lo sabe, es uno que aún está aprendiendo. Un verdadero líder no es el que busca la gloria de los hombres, es el que busca darle la gloria a Dios, que es el único que la merece. Y un verdadero líder es un verdadero siervo. Y recordemos que el mayor líder de nuestra vida ha sido Jesucristo y Él vino a servir y no vino a que lo sirvieran. Amén, pastor. Amén, amén. Entonces, mire, ahí están 8 puntos muy, muy ricos, muy, muy sabrosos, ¿verdad? Lo estamos disfrutando, hermano Segovia. Porque el perfil de un líder es muy importante para Dios. Sí, así es. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de perfiles que Él diseñó. Lo que pasa es que hemos perdido el diseño original de un servidor. Sí, así es. Los discípulos lo habían perdido y Jesús se encargó de estarlos ubicando, de estarlos trabajando, formando. 3 años y medio estuvo el Señor con ellos, trabajándolos. Entonces fíjese que para que nosotros, hermanos, veamos cómo es que Dios trabaja el corazón de un servidor, debemos nosotros acordarnos de una cosa, de que muchas veces queremos nosotros aparentar que estamos bien. Exacto. Hermanos, no hay problema que no estés quizás al 100, pero que tú entiendas que aunque tú tengas pruebas, luchas, problemas, aflicciones, tú debes de deleitarte en las cosas de Dios. Porque si tienes al Señor, lo tienes todo. Amén. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Entonces, fíjese que a veces la apariencia es un escudo, es una arma de Satanás para que el corazón del líder no sea restaurado. Porque esa apariencia es dureza del corazón, es aparentar de que no, todo está bien. Y eso, fíjese, le voy a decir una cosa, eso lo usamos mucho los pastores. Pero quizás algunos y quizás otros no. Quizás algunos hayamos entendido que nosotros, aunque llueva, truene, tiemble la tierra, debemos de deleitarnos en Jesucristo. Aunque yo esté enfermo, el Señor me cubra, ¿verdad? Amén, sí, reprendo toda enfermedad. Amén. Yo tengo que orar por otros enfermos con gozo y con deleite. Sí, amén. Aunque yo esté mal económicamente, yo debo declarar la bendición en otro. Sí, así es, amén. Esa es una forma de entender, pero aparentar que todo está bien es cuando tú tienes oculto tus sentimientos hechos garras dentro de tu corazón. Es cuando
cuando alguien te provoca a ira y manifiestas esa violencia y se nota en el rostro que hay un conflicto dentro de ti que no puedes controlar. A eso se refiere el Señor. Hijo mío, dame tu corazón. No a que cometas errores. Errores siempre los vamos a cometer. Sí, Pecado siempre vamos a cometer pecado. Pero hay un Dios que ama lo más sincero, en lo más íntimo, como lo dijo el salmista David. Que uno le confiese, que uno le diga al Señor, mira Señor, esto me duele, esto pasa dentro de mi corazón. Y fíjese, por eso el Señor dijo, allí en 1 Samuel 16:7, dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a la apariencia, oiga, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve como, dice, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, usted puede a veces mirar a alguien que quizás aparentemente siempre uno le dice, ¿cómo está, hermano? No, bien. Y se lo anda llevando el tren, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero lastimosamente, hermanos, mire, queremos ocultar y aparentar algo que quizás a veces no lo somos. Y para dejar nosotros de aparentar todo eso, necesitamos nosotros entregar ese corazón al Señor. ¿Cómo hace Dios para que nuestro corazón, hermanos, pueda ser restaurado como servidores? Y aquí es donde yo quiero entrar en 5 nombres que me reveló el Señor, que están en Josué, capítulo 21, del 1 al 6. En el versículo 6 es donde el Señor me habló y me enseñó a mí personalmente cómo es que Él quería restaurar mi corazón y cómo Dios quiere restaurar tu corazón. Entonces, aquí en este capítulo se habla de las reparticiones de las ciudades a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando en el capítulo 21 de Josué, verso 6, allí aparecen 5 nombres claves, 5 nombres que nos revelan, porque yo quiero decirle que en los nombres, allí está el lenguaje de Dios en una manera espiritual, en una revelación, en las sombras, en las figuras, en los tipos, en los símbolos. Allí el Señor es donde habla, ahí es donde Dios nos revela. Detrás de cada nombre hay un significado en las palabras hebreas que cuando se descodifican nos muestran la voluntad de Dios. Entonces fíjese que allí en el verso 6 dice, a los hijos de Gersón les tocó su suerte, 13 ciudades, dice, de las familias de las tribus dice, 13 ciudades de las familias de las tribus de Isaacar, dice, y de las tribus de Aser, y de las tribus de Naftalí, y de las tribus de Menasés en Basán. Entonces, aquí la orden dada por Moisés es de que repartiesen las tierras según el orden de Dios. ¿A quién se le dio el orden de repartir las tierras? Dios le habló a Moisés y Moisés le habló a las tribus y les dio la repartición. Pero fíjese, si ponemos nosotros atención, dice la escritura que la suerte cayó sobre los de Coat y los gersonitas y que eran servidores. Y estos, hermanos, esto nos muestra que Dios ve a sus servidores y ve sus corazones, cómo están delante de Él. El deseo de Dios es restaurar ese corazón y que sus servidores sirvan con un deleite delante de Él, que siempre se gocen, que siempre disfruten en el camino, en el trabajo, en la escuela, el andar, el salir, que siempre haya un deleite. Pero fíjese, yo quiero que usted vea quién eran los gersonitas. Los gersonitas eran los encargados de poner el tabernáculo y de colgar las cortinas, y cada cortina tenía su medida. Ni una cortina medía lo mismo. Eso habla que ni una gracia de un servidor es igual. Tú tienes tu gracia, el otro servidor tiene otra gracia. Tú no tienes por qué envidiar la gracia de tu hermano servidor, porque a él se le dio una gracia y a ti se te dio una gracia, una medida de una cortina. Entonces los gersonitas eran los que establecían el tabernáculo. Cuando nos olvidamos de lo que somos en Dios es cuando, hermanos, nos desenfocamos de los servicios de Dios. Por eso en la base que nosotros llegamos a agarrar en esta enseñanza
en los primeros versículos aparecen algunos, como le dije, en el versículo 6 aparecen estos 5 nombres, y el primer nombre que nos aparece en el versículo 6, 21 de Josué, es que aparece el nombre, hermanos, de Gersón, o sea, los gersonitas. Pero ¿qué quiere decir Gersón, hermano? ¿Qué significa Gersón? Sino, Gersón significa, escuche, refugio y expulsar. Refugio y expulsar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con la restauración de un corazón de un servidor en refugiar y expulsar? Obviamente, es como de hablar de meter y sacar. Es como hablar de ensuciar y limpiar. Y esto nos enseña que la forma que Dios restaura un corazón de un servidor es primeramente refugiando la palabra en el corazón de uno. Es no menospreciando las enseñanzas de tu líder, de tu pastor, de tus mentores. Porque lamentablemente a veces vamos a las iglesias y no ponemos atención a lo que se nos predica. A veces, como pastor, les he preguntado a los servidores, ¿de qué predicamos el domingo? Miren, se la pasan mosqueando sin saber de qué predicamos el domingo pasado. Sí, y eso es triste. Así es. Pero fíjese, también quiere decir, Gersón quiere decir expulsar. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios se tiene que refugiar en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que empezar a través de esa enseñanza, de la revelación de la palabra, tenemos que empezar a expulsar la contaminación, lo que la palabra dice, lo que está escrito. ¿Verdad? No murmuréis, no codiciaréis, todo, bueno, esos son mandamientos, pero hay muchos. Pero cuando expulsamos, hermano, nosotros de nuestro corazón lo que nos estorba, es cuando nosotros vamos a poder refugiar esa palabra, atesorarla. Acuérdese que Proverbios 13:13 o 13:3, no recuerdo pero usted va a confirmar ahí en su casa, dice que el que menosprecia la palabra pagará por ella. Es Proverbios 13:13 me parece, pero allí dice que quien menosprecia la palabra de Dios tiene que pagar por ella. Ahora, ese es el primer paso que Dios hace. Por eso dice que a estos gersonitas, ¿verdad?, les repartió tantas ciudades, y dice que, hermanos, estos gersonitas eran los encargados del tabernáculo y eran servidores. Obviamente que Moisés le estaba hablando a un servidor y les dio órdenes, pero el propósito de Dios era que ellos aprendieran a refugiar la palabra de Dios y a expulsar los estorbos de su corazón. Aparece un segundo nombre allí en el versículo 6. Aparece un nombre en el versículo 6, amados hermanos. Y en el versículo 6 aparece también el nombre de Isacar. Entonces, ¿qué significa Isacar, hermanos? Sino que Isacar significa en el hebreo, hermanos, traer una recompensa. Entonces, yo por el Espíritu entiendo el poder refugiar la palabra de Dios, el poder expulsar las cosas malas de mi corazón, es cuando viene la recompensa del Señor. Amén. Si tiene algo que, antes de explicar los otros puntos, no. ¿Por qué no le damos? Dale. Ok. Entonces, fíjese. Entonces, qué bonito es cuando tú, hermanos, entiendes que expulsar lo que te estorba en tu corazón y refugiar la palabra de Dios, Dios te trae recompensa. Sí, y recompensa es sinónimo de bendición. Sí, amén. Recompensa es sinónimo de honra. Recompensa es sinónimo, hermanos, de premio. Entonces, fíjese qué bonito, hermano. Fíjese lo más tremendo. Ahora, aparece un tercer nombre allí en el versículo 6 del capítulo 21 de Josué 21:6, ¿verdad? Y aparece el nombre de Aser. ¿Estamos correctos? Sí, amén. Entonces, síganos allí. Ya nos quedan 10 minutos para orar y todo, pero quiero rapidito dar estos 5 nombres. Y dice que el tercer nombre es el de Aser, y Aser, esto significa feliz. Entonces, vamos incorporando lo que Dios nos está hablando en estos 5 nombres, en esta revelación. Número 1, el nombre de Gersón nos habla de expulsar y de refugiar, obviamente, la palabra de Dios, expulsar los estorbos de nuestro corazón.
El segundo nombre aparece Isaacar y dice que él traerá recompensa, hablando que Dios a través de las acciones que nosotros ponemos en obediencia, él nos traerá recompensa. Número 3, hacer, él nos va a hacer feliz. Hay gente Amén. que no es feliz en el camino de Dios Así es. y son cristianos y tienen muchos años en el camino de Dios y no son felices. Entonces, todo esto nos habla que Dios quiere restaurar el corazón de un servidor para traerle felicidad. Bendecirte. Porque bienaventurado quiere decir 1000 veces felices. Bienaventurado el hombre que se deleita en el Señor. Amén, 1000 veces amén, sí, felices. así es, pastor. Entonces, fíjese qué tremendo, hermanos, que a través de expulsar lo malo y malos sentimientos y refugiar la palabra de Dios, hermanos, mi corazón, hermanos, va a acarrear la recompensa de Dios y eso me va a hacer feliz a mí. Debemos de ser felices. Ahora, cuarto nombre que aparece es el de Naftalí. Y Naftalí quiere decir mi lucha. Entonces allí Dios nos está diciendo que aunque tú expulses, aunque tú refugies, aunque Seas tú feliz. traigas recompensa y aunque te sientas feliz, aún va a haber una lucha en tu corazón. Aún va a haber luchas, pero esas luchas tienen que venir, porque si no hay luchas, no hay victorias, mi Amén, amado amigo. amén, así es. Entonces, el quinto nombre rapidito que aparece es el de Menasés. Y esto me encanta, hermano, porque Menasés viene como a concluir con todo esto, que quiere decir hacer olvidar. Amén, así Entonces, fíjese qué tremendo, es una relación hermosa. Sí, sí, amén. Y es una cosa que Dios nos enseña Sí, amén. cómo restaurar el Sí, corazón así de un servidor. Cómo al final, olvidando el pasado, trayéndolo presente. Así es, No padre. traiga a esa memoria las cosas antiguas ni las cosas pasadas, sino las cosas que Dios está haciendo. Aparte que dice, de modo si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas Amén. nuevas en Nuevas. Cristo Jesús, hermano Segovia. Podemos ver lo que nuestro pastor está diciendo es cierto, porque nosotros hemos pasado inconscientemente, cuando no éramos cristianos, toda esta revelación que está hablando el pastor, yo creo que muchos nos pusimos de acuerdo con él porque son luchas que vivimos con la ignorancia que teníamos, pero ahorita que estamos con la palabra y estamos entendiendo, pues nos gozamos porque de allá venimos y estamos felices porque ya pasamos esas luchas y habrá luchas, pero recordemos que es mayor el que está con nosotros. Amén. Amén, Entonces, es muy bonito porque también recordemos al tremendo Moisés. Amén. Tuvieron que cambiarle el corazón, tuvieron que cambiarle todo para que él le sirviera al Señor, no para que el Señor le sirviera a él. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que estamos para servirle al Señor, no para que el Señor nos sirva a nosotros. Pastor. Pero como dijo un pastor amigo mío, no para servirles, sino para servirles. Amén. Entonces, ya para ir terminando y concluyendo con este tema interesante, mis amados amigos, mira, estamos felices, ¿verdad? Porque Dios es bueno, se manifiesta en medio de nosotros, hermanos, y Dios es maravilloso. Como no estar agradecido con Dios tan maravilloso, ¿verdad? Y servirle con gozo. Sí, amén, así es. Pero dice Proverbios, fíjese, 3:5, hermanos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Otra dice tu propia prudencia. Prudencia. Otro proverbio nos dice 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Sí, así. Y otro proverbio muy sonado, muy conocido por nosotros, y cuando usted escudriña versiones, este texto me encanta, porque hay uno dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Amén. Y a otro dice, fontanan, dice, los manantiales de vida. De allí, dice que de allí se revelan todos los pensamientos. Del corazón se revelan los pensamientos. Entonces, qué profundidad de que el Señor, a través de Gersón, a través de Isaacar, a través de Aser, a través de Naftalí y a través de Menasés, 5 nombres, hermanos, que nos revelan la buena voluntad de Dios hacia un corazón de un servidor, ¿verdad? De poder refugiar y expulsar, de refugiar la palabra de Dios y expulsar lo que no nos sirve, de poder nosotros, amados amigos, de atraer la recompensa
del Señor a nuestra vida a través de la obediencia, de poder expulsar de nuestro corazón y refugiar la palabra de Dios y que Dios nos recompense. Lo que tú haces en secreto, Dios te recompensa en público. Amén. Y vea, entonces fíjese, la tercera nombre, hacer. Hacer quiere decir feliz. O sea, trae felicidad, sentirse recompensado por Dios. Quiero decirte que te hace ser feliz. Porque usted y yo no merecíamos. La misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Cómo no? Antes no éramos felices. Yo no era feliz, hermano. Era un drogadicto, un pandillero, un homicida. Era de lo peor, de lo más vil, de lo más despreciado. Vivía en un abismo, en una profundidad de tristeza. Yo no puedo decir que era feliz. Hoy sí puedo decir que soy feliz. Hoy puedo agarrarle la mano a mi esposa y decirle, mija, somos felices en Cristo Jesús. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Y el cuarto nombre, Naftalí, pues nos habla de una lucha, que la lucha tiene que haber. Sin lucha no hay victorias, hermanos. Y tenemos que nosotros tener una lucha constante y vencer en el nombre de Jesucristo. Porque en Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores, hermanos. Él nos hizo más que vencedores. Entonces, hermanos, el quinto nombre que apareció allí fue el de Menasés, hacer olvidar. Es decir, que Dios va a traer ese gozo, ese deleite, que te va a hacer olvidar de lo que tú ya viviste. Amén. Y quedan unos escasos minutos, hermano, ¿por qué no nos compartes algo de? Sí, lo que el pastor está diciendo, es lo que yo comentaba hace un momento. Nosotros hemos vivido esas etapas y nos estamos gozando. Y yo te invito a ti que tú no conoces a Cristo en este momento, es importante que no sabes, que lo entiendas, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y yo soy testigo de eso, igual que el pastor, tuvimos nuestras pruebas, nuestras luchas, pero aquí estamos trabajando para la obra del Señor y esperando que el Señor siga cambiando nuestros corazones, porque esa lucha es constante, es diaria, es el diario. No podemos dejar a un lado pensando que ya estamos con un corazón. No, porque sabemos que el corazón es engañoso. Entonces el corazón va a tratar siempre de llevarnos a la carne, a llevarnos a los deleites del mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si no nos enfocamos en que nuestro corazón sea un servidor leal a nuestro Señor, vamos a tener serios problemas en nuestras vidas. Y yo prefiero, en mi particularidad, seguir sirviéndole al Señor. Que luchas va a haber, Amén. Pero sabemos quién está con nosotros. Amén. Por eso te hacemos un llamado. ¿Por qué no oramos, hermano? Amén. Y ponemos, nos queda un minuto, vamos a orar y ponemos a los que nos ven en las manos del Amén. Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, Señor. Padre, orando, Señor, por los necesitados, los enfermos, Señor, por este canal, Señor, que sigas bendiciendo. Señor, por aquellos que ven esta transmisión, Señor, te pedimos, Dios, por los enfermos de cáncer, de tumores, Señor, de artritis, de dolores en la espalda, Señor, por aquellos que están en hospitales, por el COVID, Señor, por aquellos que están, Señor, atravesando cosas difíciles, quizás por el hermano o la hermana que están fuera de la iglesia, por algún conflicto, Señor, en la iglesia, que tú hayas hablado a tu corazón, Señor, y que este mensaje llegue a cada uno de ellos, Señor. Te bendecimos por el privilegio, Señor, que nos diste, Señor, estar en este lugar. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice a cada, Señor, que está allí viendo, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.